buenas a todos, bienvenidos al primer programa de Políticamente Incorrecto solo para miembros y contamos con la presencia, como en todos los programas de Políticamente Incorrecto, de Coto Matamoros. Muy buenas tardes para nosotros. Hola, muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de un tema que está de actualidad, que lleva meses, pero que las últimas noticias han hecho que vuelva a estar en primera plana. Contamos para ello con un hombre que no sé si será imparcial, porque es, como él dice, el fan número 1 de Pedro Sánchez. Veremos a ver si eso no le impide juzgar con imparcialidad a su señora esposa. Un pequeño fallo en la edición, pero seguimos. Hablamos de Begoña Sánchez y hablamos de su condición de investigada, que se ha sabido esta semana, incluso ya cuando Pedro Sánchez redacta esa carta en la que anuncia que va a estar 5 días desaparecido de la primera plana y que va a reflexionar sobre su continuidad en el gobierno. Primera valoración en general de este caso por parte de Coto Matamoros. Bueno, lo primero que me viene a la cabeza es esa idea o esa falta de lógica que había en el hecho de que Begoña Sánchez no estuviera imputada. Es decir, yo no podía entender por qué no estaba imputada. Pero claro, cuando no se tienen noticias de que lo esté, pues se suponía que no estaba, ¿no? Con lo cual, bueno, era extraño, pero claro, siendo la mujer del presidente, pues a la mujer estaban esperando a tener indicios racionales de criminalidad o simplemente es que no lo tenían claro, ¿no? Pero bueno, una vez que se ha sabido, lo que ya me llama poderosísimamente la atención es por qué se ha silenciado esto, ¿no? Es decir, cómo se podía atribuir a la máquina del lodo la implicación mediante bulos de una persona en un proceso jurídico, ¿no? Con tal de perjudicar a su marido, ¿no? Y bueno, la realidad es otra, es bien diferente, ¿no? Y es que el juez encuentra indicios para imputar a Begoña Gómez, ¿no? Porque claro, para uno que lo vea de fuera, el tráfico de influencias es absolutamente indiscutible, ¿no? Y la corrupción en los negocios, pues 3/4 partes de lo mismo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vamos a ver por dónde se desarrolla esto, ¿no? Y además, pues me llama también mucho la atención, o llamaba mucho la atención ese nerviosismo de la Fiscalía, que andaba absolutamente, no sé si desconcertada, o sí, al menos aparentemente muy irritada, personándose en el juzgado cada 2 por 3 y recurriendo, ¿no? Recurrieron a la Audiencia Provincial de Madrid y la Audiencia Provincial de Madrid ha encontrado procedente que se investigue a esta mujer, ¿no? Ayer supimos la noticia cuando las esperanzas socialistas eran de que ayer se hubiera ordenado el cierre del procedimiento, o el archivo del procedimiento, para ser exacto. En este caso, estamos hablando de la ayuda que recibió Europa para el rescate de Europa, con el fondo de 10.000 millones del gobierno para para rescatar empresas por la pandemia. En este caso hay 2 nombres, uno que está relacionado con el caso Coldo, que es Víctor de Aldama, amigo también de Javier Hidalgo y que se reunió
con Begoña Gómez, con el presidente de Globalia, antes del rescate de Air Europa, y otro es Carlos Barrabés. Carlos Barrabés... Cada vez que mencionas a Barrabés, salta la entradilla de Omner. Vamos a intentar que no vuelva a ocurrir. Carlos Barrabés. ¿Por qué Carlos Barrabés entra en el caso de Begoña Gómez? Porque Begoña Gómez escribe y firma 2 cartas de recomendación para la UTE de Carlos Barrabés, que es, digamos, su jefe o el director del máster que ella dirige, que ella lleva en la Universidad Complutense de Madrid. La UTE de Carlos Barrabés iba a acudir a 2 concursos públicos, uno en el que se iba a licitar un contrato de 7 millones de euros y otro de 4,4 millones de euros que se acabó llevando, y Begoña Gómez firmó 2 cartas de recomendación para Carlos Barrabés. ¿Qué implicación ves de Begoña Gómez en estos 2 casos? Víctor de Aldama, Javier Hidalgo, Globalia, rescate de Europa, Carlos Barrabés, 2 cartas de recomendación para 2 contrataciones públicas. Bueno, la figura de Aldama más que nada es la de un comisionista, ¿no? Y bueno, y así ha sido en el caso Coldo y así es aquí, ¿no? Es decir, que bueno, pues es un intermediario sin más, que no tiene otra función, ¿no? Pero claro, es un comisionista de casos de corrupción, ¿no? En el caso de Barrabés, pues es un tráfico de influencias absolutamente descarado, ¿no? El que se comete Begoña Gómez con las empresas de Barrabés. ¿Quién es Begoña Gómez para hacer cartas de recomendación? No, es que no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Quién es la mujer del presidente del gobierno para recomendar empresas? Esto éticamente ya no es que chirríe, es que, vamos, no se sostiene, y moralmente tampoco, ¿no? Es decir, yo creo que en cualquier país civilizado, por llamarlo de alguna forma, esto supondría la dimisión inmediata del presidente del gobierno, ¿no? Es decir, esto no se puede sostener. No se puede sostener que la mujer del presidente tenga negocios privados a costa de su relación matrimonial. Es decir, ¿por qué va a aprovechar Begoña Gómez de ser la mujer del presidente para hacer determinado tipo de negocios? Porque claro, Barrabés, como tú bien has señalado, es su jefe, tú le has llamado jefe, pero yo le llamaría socio, en esa cátedra otorgada a dedo a una mujer que no tiene ningún título superior y la nombran catedrática de la universidad más importante de España, ¿no? Es decir, así es que esto todo desde el principio es un disparate. Es un disparate y encima es que parece que hay que aceptarlo con normalidad, ¿no? Es decir, desde diferentes medios, pues primero se ha hablado de la inocencia de esta mujer, ¿no? Es decir, como si esto fuera, no sé, una cuestión de que ella no ha tenido ninguna mala intención o no se ha llevado ni un pavo de todo esto. Es decir, una cosa es que no esté demostrado hasta el momento que se haya llevado un pavo y otra cosa es que no sea un movimiento absolutamente antiestético y contrario a la ética, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, no vale con decir, no, esto es la ultraderecha, ¿qué ultraderecha ni qué pollas? Es decir, no, esto es
la derecha que me ataca, la máquina del fango, sacaron eso de la máquina del fango. Oiga, no, los que son el fango son ustedes. Ustedes sí que están metidos en el fango. Es decir, ¿cómo han rescatado un grupo con 1.000 millones de euros? No se sostiene. Es decir, cuando encima están demostradas la relación que ha habido entre ellos, por lo menos, bueno, pues en cuanto a que una de las sociedades en las que trabajaba la mujer del presidente era financiada por uno de estos, por Javier Hidalgo en concreto, o por Globalia, ¿no? Es decir, que es insostenible. Pero aquí no pasa nada. O sea, si es que lo mejor de todo esto es que aquí no pasa nada. Es que ni siquiera el Partido Popular ha llamado a la comisión del Senado a Pedro Sánchez y a su mujer. Todavía hoy están distrayendo la perdiz diciendo que, bueno, que no saben qué hacer, si es conveniente o no, ¿no? Entonces, claro, todo esto se achaca que estamos en campaña electoral, o los de campaña electoral estamos todo el puto año, ¿no? Porque cuando no son unas elecciones son otras, ¿no? Al menos este año, con lo cual siempre cae en campaña electoral. Y pintar esto pues como una campaña dirigida contra Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez no tiene vergüenza así directamente, ¿no? Pero hace bien, ¿no? Ya sabemos lo que es. Lo que pasa es que, bueno, pues esta oposición a Pedro Sánchez es, pues no sé, es la oposición, es la nada, ¿no? Es decir, porque oportunidades como esta no se van a presentar. Si realmente lo que quieren es echarlo, oportunidades como esta no se les van a presentar mucho en el tiempo, ¿no? ¿Cómo ves esta postura del PP que ya está siendo utilizada por el bando contrario para decir que no puede haber nada en el caso de Begoña Gómez si no el PP se hubiese lanzado a por ella y hubiese provocado la caída de Pedro Sánchez? Bueno, en primer lugar, que el PP jamás hubiera hecho eso. De hecho, lo está evitando. Con lo cual, bueno, pues eso es una estrategia de cara al público en general, ¿no? Es decir, no, que si hubiera algo, no. Primero decíais que no había nada, que no podía haber nada y que esto era una campaña de la ultraderecha, de la derecha, del PP y de Vox y de no sé quién. Primero como si los jueces, porque primero además te dan a entender que hay 4 jueces ahora mismo que han decidido en este caso que son jueces de la ultraderecha. Es decir, que el juez Peinado es de la ultraderecha porque se les ha puesto a ellos en los cojones decir que es de la ultraderecha y que los 3 jueces que decidieron de la audiencia provincial pues también son de la ultraderecha. Es decir, no, aquí no hay nada, no, mire usted. Aquí lo que han dicho 3 jueces, ya con el juez Peinado 4, es que hay indicios de que se han cometido unos delitos y que esto hay que investigarlo. Entonces, pues bueno, ayer mismo pues se registró el CSD en busca de documentación de las concesiones que se han hecho a Barrabés también, ¿no? Por concurso de designación directa, ¿no? Es decir, que bueno, que esto es... Yo creo que esto además va a implicar a diferentes ministerios. En este caso implicaba al ministerio en su tiempo de IZ. Y yo creo que hay que depurar todo esto, ¿no? Hay que investigarlo. Primero, hay que poner todos los medios para que se pueda investigar en condiciones y después llegar al fondo, ¿no? El juez ha dicho... La postura esa del PSOE, pues oye, no la entiendo, ¿no? Porque además, bueno, yo entiendo que puede ser pan de hoy para el hambre de mañana. Es decir, tiene un recorrido muy corto. El juez ha dicho que aunque la denuncia de Manos Limpias se basa en recortes de prensa, que ello no es óbice para no investigar. Hombre, Si, claro, si esas noticias son ciertas o no. Claro, porque es que otro de los argumentos es decir, no, es que esto es una chapuza que está hecho, es una denuncia chapucera que está hecho con recorte de prensa. Oiga usted, si resulta que un periodista descubre el descuartizador de Carabanchel, pues coño, qué bien, ¿no? Es decir, aprovechemos su investigación, ¿no? Pues esto es igual.
es exactamente igual. Es decir, ¿por qué no va a ser válido? Y además, de hecho, ya sé, lo primero que hizo el juez Peinado fue llamar a declarar a los periodistas. O sea que es que tampoco es tal y como lo quieren pintar. No es que el juez Peinado haya cogido 4 artículos y haya dicho, no, lo primero que hizo fue llamar a los periodistas que habían firmado el artículo. Tenemos a dos entidades que han dicho que en principio no ven delito. Uno es la UCO, la Guardia Civil, que ha dicho que no ve delito de tráfico de influencias, y otro es la Fiscalía, que defiende que las cartas que firmaba Begoña Gómez lo hacía en calidad de profesional y no como esposa del presidente del gobierno, si es que eso se puede disociar en algún momento. Por otro lado, claro, la oposición achaca que estas dos entidades pueden estar controladas por el gobierno, mientras que el PSOE acusa al juez Peinado de ser padre de una concejala del PP y que dejan caer motivaciones políticas para seguir con esta investigación por parte del juez Peinado. Sí, pues es que es a lo que voy. Es decir, la Fiscalía ya sabemos todos cómo actúa la Fiscalía, ¿no? Y de quién depende la Fiscalía, ya nos lo recordó Pedro Sánchez en su día, ¿no? La Fiscalía, ¿y la Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende la Fiscalía? Ya sabemos. En este caso, de ti directamente. Es decir, luego, bueno, pues solo hay que ver la actuación de la Fiscalía General del Estado durante los mandatos del PSOE, como ha sido, ¿no? Durante el mandato de Pedro Sánchez ha sido absolutamente bochornosa. Pero al margen de esto, luego la UCO, pues 3/4 partes de lo mismo. Es decir, la UCO son empleados de Marlaska. O sea, que son lo mismo, Marlaska, lo mismo tirar gases lacrimógenos contra 4 viejos que están gritando consignas anti-Sánchez, que, bueno, pues se exonera de culpa a la mujer del presidente. Y luego esto, querer disociar a la mujer del presidente, la figura de la mujer del presidente, de una mujer que está haciendo sus negocios individuales, de forma profesional, es que eso ya es que no es que clame al cielo. Es decir, que usted me está llamando imbécil, ¿no? O sea, esta ceremonia de la confusión a qué obedece. Es decir, como un fiscal dice, no, es que estaba actuando como profesional, no como la mujer del presidente. O sea, que la mujer del presidente no tiene influencia en las decisiones del presidente, que la recomendación de la mujer del presidente no tiene influencia. Eso es lo que me está diciendo la Fiscalía. La Fiscalía que me está llamando retrasado mental, porque es lo que te está llamando, ¿no? Es decir, ya la falta de respeto es a todos los niveles. Es decir, vamos a mearnos en la boca de la ciudadanía y a ver si la abre. ¿Qué coño es lo que me están diciendo? Caso Air Europa. Javier Hidalgo, Globalia, le paga, bueno, entre otras cosas, que se sepa oficialmente, 15.000 euros en viajes en primera clase, evidentemente en Air Europa, a Begoña Sánchez y su grupo de trabajo. Aparte mete más dinero, unos 25.000 euros para unos premios, para más actos del Instituto de Empresa Africa Center. Y esto se hace después de las reuniones que tiene Begoña Sánchez con Javier Hidalgo. ¿Crees que se va a demostrar relación de causalidad entre las reuniones que hubo entre Begoña Sánchez y Javier Hidalgo y el rescate de Air Europa? Yo no lo puedo saber. Es decir, pero además yo no sé qué otro tipo de documentación se puede recabar, ni qué investigación, y hasta dónde se puede llevar con la investigación. Porque claro, lo que sí que tenían que estar bien investigadas son las cuentas personales que pueda tener Begoña Gómez en España y fuera de España, los bienes patrimoniales que pueda tener Begoña Gómez en España y fuera de España,
las veces que Begoña Gómez ha viajado en el Falcon a República Dominicana, por ejemplo. Es decir, ¿por qué no se da información de quién ha estado viajando a República Dominicana y las veces que lo han hecho? Es decir, se sabe las veces que lo han hecho, pero no se sabe quién, ¿no? Entonces, cuando es la misma administración la que está poniendo trabas a la investigación, será por algo. Es decir, de hecho, a mí, de entrada, lo que me hace es sospechar. Me hace sospechar que el centro de operaciones de Air Europa, que era, y de Javier Hidalgo, que es República Dominicana, pues ya me chirrían mucho tantos viajes a República Dominicana, ¿no? Es decir, y luego, bueno, pues ya saben de reuniones que ha habido, que esas son las que están confrontadas, porque con las que hubo en San Petersburgo, o lo que pagó Javier Hidalgo en viajes de Europa al séquito de Begoña Gómez, pero eso son minucias. Es decir, no se da no se subvencionan 1.000 millones de euros a cambio de 15.000 en viajes y 40.000 anuales al Africa Center. Eso no se lo cree nadie, es decir, ni yo tampoco. O sea, no hay nadie entre nosotros que se pueda creer que una subvención de 1.000 millones se consigue soltando 55.000 euros. Tiene que haber mucho más. Es decir, de ahí es de donde digo que habría que investigar. Claro, cuando la UCO depende de ti también, cuando la Fiscalía depende de ti, cuando tal, pues ya la cosa está más difícil, ¿no? Es decir, que la cosa está complicada, pero no descartemos que pueda salir cualquiera y cante de lleno, ¿no? ¿Tendría que ser eso para que Begoña Gómez fuese condenada por el caso de Air Europa? Teniendo en cuenta además que Air Europa es una de las 30 sociedades que fueron rescatadas. El Grupo Barceló también fue rescatado, Celsa fue rescatado. ¿Crees que puede alegar ella que no tiene nada que ver en el rescate de todas las otras empresas, como la aerolínea en la que trabajaba Pepe Herrero, ¿no? Plus Ultra, que también fue rescatada. Plus Ultra. Sí, pero claro, fueron rescates tan llamativos, ¿no? Por eso te digo que tú dices, coño, ¿cómo han podido rescatar la aerolínea esta Plus Ultra? No tiene ningún sentido. Pero bueno, en Europa creo que fue la segunda sociedad que se rescató, con lo cual ya, de hecho, se puso como prioritario, ¿no? Es decir, que además unas cantidades, pues bueno, eran 450, 470 millones de euros. Es 475. La primera fue Celsa con 550. Sí, sí. Grupo Barceló, 320 millones. Plus Ultra fue de las que menos dinero se necesitó para rescatarla. Fueron 53 millones. Plus Ultra y unos caballitos de eso de la feria, pues más o menos tienen el mismo número de aviones, ¿no? Es decir, vamos, de hecho tenía uno y los otros son alquilados. Pero es todo, aquí todo ha sido entorpecer, todo ha sido entorpecer la investigación, no dar explicaciones, todo ha sido la prepotencia de esa postura prepotente por parte del gobierno de Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero y el bueno, me estás atacando porque te interesa, ¿no? Mire, aquí hay algo de fondo que es el comportamiento ético, es decir, qué es lo que es inadmisible de entrada, ¿no? Es decir, ya al margen del delito, lo más importante es cómo una sociedad permite que se produzcan este tipo de comportamientos. Eso es lo que resulta realmente alarmante, ¿no? Más allá de que el PP tampoco sea nadie para levantar la voz, ¿no? Es decir, yo creo que deberían ser otros los que levantaran la voz, no precisamente el PP, que es es un partido tan corrupto como el Partido Socialista. Pero bueno, ya que está ahora en la oposición, pues bueno, ya que lo haces, hazlo bien, ¿no? Es decir, pero no mires hacia otro lado y no procures amortiguar el golpe, ¿no? Que es lo que están haciendo. Es decir, pues yo te lo digo en serio, yo no me explico cómo han citado
a Begoña Gómez a una comisión. Es decir, se abre una comisión para investigar los posibles delitos de Begoña Gómez y resulta que no citamos a Begoña Gómez, no citamos a su marido, no citamos al presidente, que sabiendo que está imputada lo silencia y se hace la víctima y dice que es un ataque contra su persona, que los ataques contra su familia son porque van dirigidos a él. ¿Temes que si no se consigue demostrar o no puede demostrar el juez Peinado nada, le pueda resultar hasta beneficioso a Pedro Sánchez este caso? Bueno, Pedro Sánchez es vamos a decirlo, es un crack, ¿no? Entonces él se maneja en este fango, porque esto sí que es un fango, mejor que nadie. Es decir, bueno, pues es capaz de que mientras uno le dice una cosa en el Congreso, Feijóo le ataca en el Congreso, levantarse, reírse, bueno, pues con modos más patibularios que otra cosa, ¿no? Con gestos, es decir, hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz, pues lo manda a la mierda al Feijóo, con un desprecio absoluto, una falta de respeto absolutamente impresentable. Ya nos estamos moviendo pues así en estos términos. Y en esa pelea Barrio Bajera, Pedro Sánchez es un fenómeno. Es un fenómeno y además es el más rápido de todos. Es decir, Pedro Sánchez puede salir indemne de esta y de hecho todo apunta a que va a salir. Es decir, todo apunta a que va a salir. Porque te digo que no hay ninguna voluntad política por parte del PP que no sea, bueno, pues aprovechar el ruido de cara a estas elecciones, pero ahí va a morir, ¿no? Porque no van más allá. Porque aquí todo el mundo tiene mucho que callar. Es decir, Barrabés, las empresas de Barrabés han estado subvencionadas también en la Comunidad de Madrid. Se habla de 2,5 millones en el ayuntamiento. En el ayuntamiento. De Almeida. Sí, pero eso por la Comunidad de Madrid, coño, el Ayuntamiento de Madrid. Con lo cual... no es lo mismo. No es lo mismo. Almeida y otras Ayuso. No es lo mismo el gobierno de la comunidad que el Ayuntamiento de Madrid. Quien ha subvencionado a Barrabés es el Ayuntamiento de Madrid. Pero yo me refería al término geográfico, es decir, de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que está gobernado por el Partido Popular. Es decir, esto te da idea de que bueno, pues por todos lados puede haber, puede salpicar la mierda, ¿no? Es decir, que yo lo que creo es que esto es una razón más para que el ciudadano medio dedique un minuto de su puta vida a pensar y a situarse en dónde estamos, ¿no? Y a negarse a participar de esta mierda. Es decir, que se lo roben todo ya si quieren, ¿no? Pero que no sea con tu participación, que no sea con tu bendición. Porque en esto consiste votar, en bendecir todo esto. Y después está la prensa, que aunque tú dices que es todo del mismo, los titulares marcan una tendencia a favor o en contra de la mujer del presidente. Hay un titular que te voy a leer, sí, que dice: la Audiencia de Madrid avala la investigación a Begoña Gómez y obvia el informe que no ve delito. ¿Qué parte de la prensa crees que publicó este titular? El País. Fácil, ¿no? Sí. El País. Pero claro, pero es como todo. Es decir, pero la prensa, en el fondo, es todo lo mismo. Es decir, o en la inmensa mayoría son lo mismo. Es decir, porque una cosa es que uno tenga una tendencia favorable al PP y otro tenga una tendencia favorable al PSOE. Y otra cosa es que en lo general, en lo que realmente les interesa, que es la forma de gobierno, todos defiendan lo mismo. Es decir, porque en realidad, bueno, pues si está el PSOE tendrá más beneficios que si está el PP o viceversa, ¿no? Pero en el fondo están para lo que están y están controlados por los fondos
que están. Y esos fondos son los dueños de los partidos, de los medios de la izquierda y de los medios de la derecha. Es el mismo dueño. Entonces, cuando haya que hablar de vacunación, pues todos estarán de acuerdo en lo mismo. Cuando haya que hablar de democracia, de sistema, todos estarán de acuerdo en lo mismo. Cuando haya que hablar de la guerra de Ucrania, todos estarán de acuerdo en lo mismo. Es decir, en lo básico, lo que interesa es todo lo mismo. Y luego, bueno, pues sí, están estas discrepancias, ¿no? Que es lo que hace pues, que uno consuma un medio afín a su ideal político, a su manera de pensar, y otro consuma otro que se ajuste más a su forma de pensar. Pero en el fondo el mensaje importante y el mensaje general es el mismo. Hoy hay una nueva noticia que dice que Begoña controla el 100% de una empresa que ofrece el software propiedad de la Complutense, que ella misma se encargó de darlo de alta en la oficina de patentes. Sí, pero como esto pueden salir 18 noticias. Es decir, ayer también nos enteramos que le encargó el software para su empresa, le encargó el software a Telefónica, a Google y no sé quién era el otro, Indra. Y a Indra, ¿no? Y de forma gratuita, ¿no? Que tuvo que ser una aportación gratuita de estas pues, de la universidad. Sí. Yo no sé cómo calificar esto, ¿no? Es decir, ¿es un tráfico de influencia? Pues yo creo que sí, ¿no? Es decir, que no lo van a denunciar nadie, porque claro, no va a ir Telefónica a decir, oiga, yo es que me he sentido presionado por esta mujer y me he visto obligado a poner mis servicios a su servicio para la cátedra o para lo que sea, ¿no? Pero eso es para unos intereses particulares. Es decir, pues nadie lo va a hacer, pero te da idea de cómo se mueven. Es decir, hace poco nos enterábamos que el hermano de Pedro Sánchez vive en Portugal, pero bueno, sigue cotizando, cobra en Portugal y cotiza aquí en España, ¿no? Es decir, bueno, pues oye, es decir, como un soplagaitas o no sé qué es lo que toca, el clarinete o lo que toque, pues resulta que es un con respeto para todos los músicos. Sí, con respeto, por supuesto, con respeto a todos los músicos y sobre todo a los que deben ser mejores que el hermano de Pedro Sánchez, que seguro que son la mayoría. Pero nos enteramos pues, que tiene un patrimonio millonario. Es decir, coño, joder, qué bien dedicarte a la música, puede pensar uno, ¿no? Es decir, pasas por el conservatorio y eso te convierte en millonario. Pues no, te convierte en millonario ser el hermano de Pedro Sánchez, dirigir grandes funciones a las que, bueno, se recaudan 4.000 euros y se subvenciona con millones de euros, o entrar directamente a dirigir la ópera en Madrid, ¿no? Es decir, bueno, pues usted dígame qué méritos tiene este hombre para ser asesor del Teatro de la Ópera, ¿no? Es decir, por favor, explíquemelo, ¿no? Es decir, nadie te lo podría explicar, ¿no? Entonces, es esta corrupción, son estas corruptelas las que yo no sé cómo no despiertan en la gente, bueno, pues por lo menos la rabia, ¿no? Dicen desde la derecha que el reconocimiento de Palestina ha sido una cortina de humo de Pedro Sánchez. Bueno, no es que sea una cortina de humo, lo que sí, porque no es Pedro Sánchez el que provoca el conflicto en Palestina. Pero bueno, sí sabe, en cierto modo, cómo aprovechar. Cuando él sabe que hay gobiernos europeos que van a aprobar el Estado palestino, que van a reconocer el Estado palestino, pues él no duda un segundo en sumarse, como no dudó un segundo en ir allí y decir que lo que había que hacer era negociar, ¿no? A mí esto no me parece mal, es decir, que lo haga. Yo creo que forma parte de eso que es el juego político y de la política internacional. Y además pienso que la postura de España en este caso es la correcta, pero bueno, eso es una opinión personal. Pero sin duda es el político más vivo, más listo que cuenta
que cuenta nuestro panorama, ¿no? Es decir, y bueno, pues esa es la jugada, así juega con ventaja, ¿no? Es decir, cuando alguien podría entender que el ataque de Milei puede ser algo que le perjudique, pues él la vuelve, ¿no? Y entonces pues se victimiza y él es, bueno, pues el objetivo de la ultraderecha, de Meloni, de Le Pen, de Abascal, de Milei y de no sé quién más, ¿no? Y bueno, pues ya está. En definitiva, va en su beneficio, ¿no? Es decir, encima en plena campaña electoral, pues ¿qué más quieres, no? Es decir, lo sabe aprovechar, ¿no? Lo sabe aprovechar y eso no quita que luego pues él negocie con Meloni y su ministro la babee y digan que, bueno, que qué maravilla Meloni, ¿no? Da igual, porque como esto es para tontos, ¿entiendes? Pues saben que no hay límite. Es decir, que aquí vale cualquier cosa. Hablando de Palestina, ¿qué te pareció la visita de Santiago Abascal a Netanyahu? Pues lo más desafortunado del mundo, ¿no? Es decir, no se puede ser más desafortunado. Yo quisiera decir que no se puede ser más idiota, pero no es cuestión de ser idiota o no, o de ser inteligente o de ser tonto. Es decir, es de obedecer los intereses que obedeces. Es decir, es de respaldar, bueno, pues el sionismo en un movimiento absolutamente repugnante como es un genocidio, ¿no? Es decir, no se puede justificar un genocidio y no se puede ir uno a abrazar a un genocida. Es decir, yo creo que aunque la gente de las redes sociales o la gente que nos ve aquí no llegue a entenderlo, yo creo que hay un mínimo de humanismo que se le debe pedir a un dirigente político. Y aunque sea una bestia, por lo menos que lo disimule, ¿no? Es decir, es absolutamente impresentable. Volviendo al tema de Begoña Gómez, ¿cuál es tu pronóstico sobre lo que va a ocurrir, y me refiero a nivel judicial, con la mujer del presidente del gobierno? Yo creo que las presiones van a ser de tal medida que yo no sé si acabará de instruir la causa el peinado y una vez que pase al juzgado correspondiente pues sea sobreseída, ¿no? Es decir, porque es mucho lo que se juega, ¿eh? Y además cuando lo que se cuestiona es el sistema, pues saltan todas las alarmas. Es decir, la presión de la Fiscalía va a ser absolutamente brutal, ¿no? Es decir, yo creo que hay que tener no un par de pelotas, hay que tener 2 pares de pelotas para ir contra la mujer de Pedro Sánchez, no, contra la mujer del presidente del gobierno. Porque en realidad contra lo que está yendo es contra el gobierno. Bueno, pues será un tema que en los próximos meses, y yo creo que años, hemos visto como Paco Camps ha salido absuelto 10 años después de iniciarse la causa contra él. Por lo tanto, si la causa continúa, se dilatará en el tiempo y permanecerá en segundo plano, seguramente, hasta que se resuelva de una manera u otra. Sí. Viendo cómo ocurren como la rapidez de la justicia en España. Sí, bueno, porque luego esa es otra. Y sobre todo en casos en los que conviene congelarlos. Es decir, sabemos lo que hay, ¿no? Bueno, pues damos por finalizado el primer podcast solo para miembros en Políticamente Incorrecto y nos emplazamos para la semana que viene con otro podcast el jueves a las 9 de la noche. Un fuerte abrazo a todos y un fuerte abrazo a Coto. Una puntualización y un ruego que te quisiera hacer. A mí me gustaría que estos podcasts fueran en directo para que tuviéramos la interacción de tus suscriptores, ¿no? O de tus miembros. Solo podrían los miembros. Miembras, es decir, con más razón, ¿no? Miembros y miembros, ¿no? Que pudieran interactuar con nosotros
y hacernos alguna pregunta que otra o alguna sugerencia, ¿no? Se hará entonces, los jueves a las 9 de la noche. Un abrazo a todos y aceptamos la sugerencia de Coto Matamoros. Un fuerte abrazo. A todos, un abrazo, Pablo. A ti. Gracias.